ruedas de prensa, ellos estipulan que no es un volcán ni a corto ni a medio plazo, por eso que estamos hablando de muchos días. Y ya llevamos un montón. Mañana hace 30 días ya, Mañana hace 30 días de la erupción de este volcán, que no para, que es un sin vivir, que cada noche nos sorprende con algo diferente, como lo que estamos viendo ahora. Y que la actividad no cesa. Lo que pasa es que durante el día hay muchas veces que, como hoy, hacía buen tiempo, mucha luz y no dejaba ver lo que estaba sucediendo en el interior de ese cráter, de ese edificio volcánico. Bueno, pues yo les voy a recordar que los perros parece que están ahora mismo pues llamando la atención de toda la actualidad informativa de cuando hacemos un directo, pero también quiero recordarles que hay más de 7.000 personas fuera de sus hogares, que hay familias que los han perdido todo, hay familias que los han desalojado 3 veces, que aparte de las 300 personas que están viviendo en el hotel, hay familias que están viviendo con sus hijos, que han habilitado en el garaje 2 colchonetas para tenerlos cerca de la familia, y que son 7.000 desplazados de sus hogares, 7.000 personas que ahora mismo pues no se sabe lo que va a pasar con su futuro. Más de 2.000 edificaciones, 2.017 edificaciones que han desaparecido bajo la lava. A mí me gustan los animales, tengo 3 perros, pero yo creo que todo tiene su contexto, y de acuerdo que los quieran intentar rescatar, que había que estar pues viendo también la posibilidad de que los animales no sufran, soy el primero, pero ahora mismo que toda la atención se base en los 2 perros y no se preocupe por lo que están pasando más de 7.000 personas en la isla de La Palma, pues lo siento, pero lo tengo que decir, porque creo que lo que estamos viendo en las redes, el enfrentamiento a cuenta de los animales, somos todos, se han intentado salvar todos los animales posibles, se ha llevado incluso animales que no se puede acceder, se les lleva comida, se les lleva agua, y muchísima gente volcada para atenderlos. El sábado pasado pues vi cómo entraban personas que no pueden tener esos animales en pisos y que los tienen todavía muy cerca de donde está el volcán, pues llevándole comida a los gatos, a las gallinas, a los conejos, y que pasan prácticamente todos los días y que no los tienen olvidados. Hay algunos perros que no es que los dueños los hayan abandonado, sino precisamente hay muchos de ellos que por el ruido, por el miedo, se han escapado, y muchos de ellos han estado deambulando por muchas zonas. Unos se han podido coger, otros siguen por ahí. También se les ha dejado comida a lo largo de las carreteras, se les ha dejado sitios por donde se sabe que pasan, se les deja agua, y se le intentan también con esas trampas, con esas jaulas trampa, intentar pues coger a los animales que están ahora mismo domésticos, sueltos, y sobre todo los gatos. Por eso yo creo que es importante que al final de lo que estamos hablando también tenemos que pensar por los demás. Por eso, que está muy bien lo de los 4 perros, pero recuerden que son más de 7.000 personas lo que lo están pasando mal en la isla de La Palma. 7.000, no son 4, son 7.000. Entonces, bueno, pues yo creo que eso también tiene que valorarse, ¿no? Yo creo que no podemos centrar toda la polémica y toda la problemática en esos pobres animalitos que bastante mal tienen que estarlo pasando. Pero también hay que pensar que esto continúa, que está siendo devastador, que está ahora mismo hay un esfuerzo enorme de todas las administraciones, de todos los voluntariados, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues intentando llevar esto de la mejor manera posible. Pues se siguen desalojando casas, hemos visto hoy cómo se desaloja una iglesia, y es un sinvivir, porque sabemos que esto, si sigue,
no sabemos hasta dónde pueda llegar. Entonces por eso les digo que también hay que preocuparse por las personas. Yo lo entiendo, lo de los perros, lo entiendo lo de los animales, pero entiendan también que el agobio que se está pasando a esas más de 7.000 personas desalojadas de sus hogares ahora mismo en la isla de La Palma, y que pueden ser más, si esto sigue avanzando, si sigue aumentando el número de días y que si sigue aumentando esos ríos de lava, pues seguramente el perímetro aumentará, seguirá haciendo más daño y tendremos que desalojar a más gente, como estamos viviendo ahora mismo también lo que está pasando estos días. Si la lava llega al mar muy cerca de la Villa y Puerto de Tazacorte, sobre todo en la parte de Tazacorte, la parte alta, pues que otra vez se empiecen a confinar, a desalojar más gente y que se pierda mucha actividad económica, que es lo que estamos viendo también todos estos días. Pues ahí ven lo que decían hoy, que estaba muy tranquilo. Miren con qué fuerza y con qué intensidad empieza esta noche otra vez a desfilar ese derrame que estamos viendo, que nos vamos a levantar, porque eso va directo al polígono, a lo que era el polígono industrial del Callejón de la Gata. Y eso significa que toda esa lava que estamos viendo ahora mismo, que hay varios frentes que están desalojando bastante actividad, pues otra vez puedan esta noche darnos un sustito en la zona de la laguna, Camino del Cumplido y la dirección de la LP 213.